Muy buenos días, mi nombre es Marianela Balbi, soy la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPI Venezuela, y quiero darles la bienvenida a esta transmisión que estamos haciendo a través de la plataforma Zoom para presentarles nuestro reporte anual 2020, donde nosotros compilamos toda la investigación que estamos haciendo sobre limitaciones y violaciones a la libertad de expresión, a los derechos de acceso a la información pública y a todo lo que tiene que ver con las agresiones contra periodistas y contra los medios de comunicación. El año 2020, que es este reporte en particular que estamos presentándole, pues cerró con unas cifras muy preocupantes y sobre todo con hechos muy preocupantes, como fue el asesinato de dos periodistas, de dos comunicadores, el intento de asesinato de otro comunicador, un periodista tras las rejas, Roland Carreño, quien ya tiene más de 120 días privado de libertad, con una detención arbitraria y violando los derechos de la libertad de expresión y el derecho de asociación. Y además numerosos casos que tenemos de detenciones arbitrarias, también de juicios y de enjuiciamientos contra periodistas, de persecución, de cierres de radio, de cierres de programas, en general pues se une a ello, eh, se solapa con ello toda la situación de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. IPI Venezuela, bueno, como ustedes conocen, es una asociación civil, independiente, que defiende este derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y promueve el desarrollo profesional de periodistas. Y tenemos como visión promover la construcción y la defensa de las condiciones para la existencia de un modelo de comunicación democrático inspirado en esos principios y en los derechos humanos. Este reporte de libertad de expresión, el reporte anual 2020, que hemos titulado El virus de la censura, se enmarca de nuestra principal línea estratégica, que es monitorear y denunciar las violaciones al ejercicio de los derechos de libre expresión y acceso a información pública en los entornos tradicionales y digitales, y tiene como objetivo contribuir a crear ese ambiente en el que todos los medios de comunicación, trabajadores de la prensa, ciudadanos puedan ejercer plenamente la libertad de expresión y el acceso a la información. Las estrategias que nosotros estamos desarrollando para lograr ese objetivo es fortalecer este monitoreo sistemático y riguroso de violaciones y limitaciones a la libertad de expresión, ampliar ese radio de acción también a las amenazas que ocurren en el ámbito digital y visibilizar ante audiencias como ustedes, audiencias nacionales e internacionales, toda la situación que está viviendo Venezuela en el marco de la libertad de expresión, la información pública y los derechos digitales. Hemos titulado nuestro reporte este año El virus de la censura, porque hemos visto cómo desde el momento del decreto de emergencia sanitaria en el marzo del año pasado, comenzó se asumió la pandemia desde el punto de vista de la comunicación como un problema militar, sanitario y en condiciones muy desfavorables y muy restrictivas para los periodistas. La violencia, las detenciones arbitrarias, las limitaciones al acceso a la información y los procesos judiciales fueron la constante en este año 2020, y los mecanismos de control y opresión fue digamos, los patrones más comunes de las autoridades estatales hacia periodistas y medios en el marco de esa pandemia. Como les dije, nosotros registramos estos dos asesinatos y un intento de homicidio, y también durante la situación de confinamiento por la emergencia sanitaria se destacaron las detenciones arbitrarias acompañadas de procedimientos judiciales. Las labores informativas de los periodistas y de los trabajadores de la prensa se vieron afectadas por la precariedad, además de la situación de los servicios públicos, agravada por la falta de gasolina y de suministro de gasolina en muchas de las regiones del país. Y todas estas situaciones condujeron a que el periodismo venezolano se enfrentara a riesgos cada vez más notables. Y estos fueron los síntomas que padeció la libertad de información en Venezuela durante el año pasado. Rápidamente quisiera explicarles la metodología de nuestro reporte
para que ustedes cuando lo consulten en nuestras páginas y ahora cuando Daniela Alvarado, nuestra coordinadora de libertades informativas, les hable de las cifras, sepan de dónde vienen estas cifras, sepan cuál es el trabajo que hace IPIS para compilar toda esta información. Los datos que nosotros estamos presentando en este reporte anual son producto de un sistema de alerta de libertad de expresión y derechos digitales que hemos desarrollado durante 15 años. Se trata de un registro sistemático, crítico y eficaz que realiza esta organización en 10 categorías específicas: acceso a la información, agresiones físicas, normas restrictivas, agresiones normativas, uso abusivo del poder estatal, censura previa, censura indirecta, censura interna, impunidad y restricciones a las libertades en las plataformas digitales. Además, se incluyen también otras subcategorías basadas en estándares internacionales de libre expresión e información y trabajamos de la mano de redes regionales en América Latina y el Caribe como AFEX-ALC y como Voces del Sur para homologar y unificar estos criterios y dar así desde Venezuela también una visión regional al problema de la libertad de expresión. El levantamiento de los datos y el trabajo periodístico de campo se lleva a cabo con el equipo de monitoreo de IPIS Venezuela y el apoyo de su red nacional de corresponsales. Gracias a ellos estamos presentes en el 80% del territorio nacional y está conformada por periodistas en ejercicio que se encargan de verificar y documentar cada uno de los casos que son denunciados. Esta labor además se soporta en una revisión de fuentes primarias y documentos oficiales, así como en estudios de organizaciones no gubernamentales también especializadas en esta materia. En este marco es en el cual trabaja IPIS Venezuela cada año para presentar sus reportes y para presentar estas cifras que son un registro, un monitoreo y un espejo de lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de libertad de expresión y que gracias a este trabajo reiterado, sostenido, nos permite hacer comparaciones, nos permite poder ofrecer una visión de lo que ocurre en Venezuela y nos permite también denunciar esto en instancias internacionales como son las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el examen periódico universal que se realizará próximamente y otras instancias en las cuales hay una atención especial al comportamiento de las autoridades y del Estado venezolano en materia de libertad de expresión. Yo quisiera a partir de ahora darle la palabra a Daniela Alvarado, nuestra coordinadora de libertades informativas y quien coordina todo este trabajo de monitoreo, para que nos hable de cómo este reporte muestra las cifras en cada una de estas categorías de las que yo le he hablado y vamos a ir en una conversación con uno de nuestros corresponsales y con nuestro coordinador de monitoreo de alerta, Joher Contreras, para profundizar en algunos de los temas que aquí hemos tratado. Muchísimas gracias. Adelante, Daniela. Les decía que quería mostrarles nuestro reporte anual en su versión PDF que está disponible en la página de IPIS Venezuela y lo pueden descargar, ¿no? En principio, bueno, ya hablando específicamente de estas violaciones que Nela pues venía refiriendo, en 2020 IPIS Venezuela recibió denuncias de 374 casos que acumularon 636 violaciones a la libertad de expresión. La mayoría de estos incidentes correspondieron a hechos dentro de la categoría de agresiones y ataques. En total fueron 338 violaciones por este tipo de restricciones, donde el tema de la violencia pues tuvo gran impacto, ¿no?, en el ejercicio periodístico, justamente por estos hechos que Nela mencionaba, no solamente los hechos de intimidación, las agresiones físicas, sino que inclusive se registraron 2 asesinatos y un intento de homicidio, ¿no? Además de desapariciones forzadas que también pues afectaron la integridad y la vida de trabajadores de la prensa. Además, registramos 102 hechos por abuso de poder estatal, 63 limitaciones de acceso a la información pública, 13 casos de censura previa, 29 acciones legales y administrativas y 12 casos de censura interna. Disculpen, ahora sí. Bien.
En principio, esta situación de violencia destacó porque fueron acciones que comprendieron 115 hechos de intimidación. Recibimos denuncias de 115 hechos de intimidación, 33 agresiones físicas, 27 amenazas de agresiones, 26 ataques contra herramientas de trabajo, que esto también tenía que ver con cuando los periodistas debían entregar sus equipos y se les borraba la información, el material informativo que habían registrado en sus teléfonos, en sus cámaras. Además registramos, disculpe, 9 cierres y suspensiones e incautaciones de medios de comunicación. Y estos hechos pues no solamente afectaron, ¿no?, a los periodistas, sino también a los medios digitales y tradicionales, ¿no? Dentro de esta categoría de violencia, como ya les venía mencionando Nela, destacaron estos 3 hechos de 2 asesinatos y un intento de asesinato contra un comunicador social. Y me gustaría en este punto darle la palabra a nuestro coordinador de monitoreo, Joher Contreras, para que nos hable un poco de cómo fueron estos casos, cuáles son sus características y, por supuesto, el impacto, ¿no?, que tienen en el ejercicio periodístico en el país. Muchas gracias, Joher. Muchas gracias, Daniela. Sí, bueno, a lo largo del 2020 y particularmente en el último cuatrimestre del año 2020, pues las alarmas de IPIS Venezuela, ¿no? Se encendieron justamente por la particularidad de estas graves violaciones a la libertad de expresión. 2 asesinatos ocurridos en el mes de agosto, el 18 y el 21 de agosto, donde perdieron la vida 2 trabajadores de la prensa, uno en el estado Sucre, otro en el estado Zulia, que pues luego de 6 meses, hasta ahora muy poca información se tienen de las investigaciones, uno más que otro. En el caso de Nieves Zacarías, que fue asesinado en la costa oriental del lago, en el estado Zulia, el 21 de agosto, pues en este momento se encuentra el caso un poco más avanzado en comparación con el caso de José Carmelo Bislick, que fue asesinado en el estado Sucre. Incluso el día de mañana se va a llevar a cabo el inicio del juicio en el que se encuentran señaladas 7 funcionarios públicos, entre ellos una ex fiscal del Ministerio Público bueno, en muchos casos estar vinculado con esta grave violación, ¿no? Con el asesinato no solamente de Nieves Zacarías, sino del hijo del director de un medio comunitario en el estado Sucre, en el estado Zulia, perdón, Guacamaya TV. En el caso de la particularidad del hecho ocurrido en el estado Sucre, fue el asesinato del locutor José Carmelo Bislick, quien luego de estar pues haciendo un par de denuncias a partir de su programa radial, sin mediar de alguna otra manera, llegaron unos desconocidos a su vivienda en una noche amedrentando a su familia y decidieron llevárselo con destino desconocido, y al otro día pues amaneció, supimos la noticia de que lo habían asesinado. Evidentemente estos 2 hechos encienden las alarmas y preocupa en gran medida que este tipo de violaciones se estén llevando a cabo, porque pues son personas, son familias quienes en este momento se encuentran totalmente devastadas justamente por lo ocurrido y en todo por ser trabajadores de la prensa, por ser miembros de medios de comunicación que a lo largo del tiempo pues han venido registrando y desarrollando, cubriendo noticias y denuncias de las diferentes comunidades, ¿no? Evidentemente estos escenarios ponen en grave preocupación y preocupan a todas las organizaciones y a toda la ciudadanía, porque pues el mismo hecho de encontrarse estos eventos también se limita el acceso a la información, también se violan otra cantidad de derechos, no solamente de estas personas, sino de toda la ciudadanía que se informaba a partir de la cobertura informativa que realizaban estos trabajadores de la prensa, ¿no? Nosotros como organización pues también hemos visto con
con grave preocupación cómo el registro de impunidad en el país sigue incrementándose, incluso durante el 2020, en un trabajo especial que realizamos sobre los asesinatos que se han ocurrido en Venezuela en los últimos años. Nos encontramos con una buena cantidad de obstáculos, sobre todo por el hecho de la información. En muchos casos de trabajadores de la prensa que fueron asesinados en años previos en el país, no se tiene información de en qué condición o en qué estatus se encuentran esos casos, si los responsables de estos homicidios se encuentran en este momento pagando condena. Hay muy poca información pública que determine justamente cuál es el estatus actual de cada uno de esos casos. Y yendo más allá, nos encontramos también con el escenario de la impunidad generalizada, donde periodistas, medios de comunicación que han sido agredidos y que han sido atacados a lo largo de los meses y que hacen denuncias públicas. Hasta el momento, en muchos casos, el Estado venezolano no ha dado respuestas de responsables o incluso no ha señalado, ¿no?, a los responsables, o no ha buscado los mecanismos para que los trabajadores de la prensa tengan menos limitaciones a la hora de ejercer la labor informativa en el territorio. Gracias. Daniela, yo quisiera hacer un comentario con respecto a esta situación. La defensa y la seguridad de los periodistas, no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo, se ha convertido en una tarea tan relevante que la seguridad de periodistas forma parte de uno de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible que deben alcanzar las naciones, los países, en la Agenda 2030, en el año 2030. Pareciera que es algo solamente relacionado con los periodistas, pero tiene que ver con todas esas funciones y todos esos actores sociales, como los gremios, como los activistas comunitarios, que tienen que ser protegidos, y entre ellos los periodistas, como parte de ese indicador necesario de seguridad de estas personas, y entre ellos los periodistas, para poder alcanzar sociedades con instituciones democráticas fuertes. Los periodistas son garantía de esas instituciones democráticas fuertes, y por eso son incluidos como estos actores esenciales dentro de esa labor, pues, de construir instituciones democráticas fuertes. Nosotros recién acabamos de publicar un kit de protección de periodistas, que le llamamos proteger a los periodistas. Es parte también de toda esa tarea de UNESCO, proteger la verdad, y allí le indicamos un poco a los ciudadanos sobre cómo ellos pueden ser parte activa en la defensa y la protección de periodistas, dónde denunciar, dónde acudir, ser parte de esa labor de proteger a la periodista, para proteger la democracia, para proteger la información y para proteger también su derecho al acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión. Quería hacer este comentario en este marco porque la situación, pues, de protección de periodistas es cada vez más relevante, y también para nosotros es uno de los puntos esenciales de nuestra tarea. Daniela. Muchas gracias, Nela. Sí, bueno, yo continúo, y el próximo punto que quiero destacar es que justamente todas estas restricciones que registramos a lo largo del 2020, pudimos identificar que los principales responsables de este tipo de hechos fueron victimarios estatales. Principalmente los cuerpos de seguridad del Estado figuran como los principales responsables de estas incidencias. Del total de 374 casos que registró esta organización, 252 de estos casos fueron por causa de acciones de actores del Poder Ejecutivo. Y dentro de estas restricciones destacan justamente los hechos como las detenciones arbitrarias y los procesos judiciales, que también afectaron la labor no solamente de reporteros, sino también de directivos de medios de comunicación, reporteros gráficos, locutores, entre otros trabajadores de medios. A lo largo de estos 12 meses del 2020,
nos llamó la atención que justamente la mayor cantidad de casos se concentró una vez que se dio inicio a este periodo de cuarentena. En marzo se registraron un total de 39 casos y ya en abril la cifra alcanzó 41 casos, y estos hechos estuvieron vinculados justamente con limitaciones de estos cuerpos de seguridad y estos actores estatales que estaban restringiendo la labor para las coberturas de CAI, lo que tenía que ver con su movilidad para poder cumplir pues, con su cobertura informativa, ¿no? Dentro de este escenario de estas limitaciones al ejercicio periodístico venezolano, además se le vieron sumados los problemas en los servicios públicos, y entre esos problemas destacó justamente las fallas en el acceso a los servicios básicos como la electricidad, el agua, el gas, y los comunicadores sociales a lo largo del 2020, y justamente cuando dio inicio este periodo de confinamiento, donde pues cuando pensamos en el número de casos que registramos en comparación con 2019, pareciera que es probablemente pues, más bajo, pero no necesariamente que hubo una reducción de estas limitaciones o una mejora en el escenario de libertad de expresión en el país, sino que hay que tener en cuenta, ¿no?, cómo este escenario de confinamiento, donde la labor del periodismo también se ve muy limitada, pues no desaparecieron estas restricciones que tienen que ver con el escenario o la realidad del país, ¿no?, que está sujeta a estos problemas económicos y políticos, sino también pues, con una censura que funciona de manera sistemática, y que aunada a esta escasez y problemas de servicios básicos, pues tienen un impacto, ¿no?, en el periodismo y en la libertad de expresión en el país. En este punto me gustaría darle la palabra a nuestra corresponsal de Mérida, María Fernanda Rodríguez, para que ella nos cuente un poco cómo se vive ese escenario de limitaciones, de problemas de acceso a los servicios públicos, y que nos dé este panorama regional. Me gustaría que ella nos contara un poco, ¿no?, cómo es esa experiencia para los trabajadores de la prensa que hacen periodismo en las regiones. Gracias, María. Hola, buenos días. Gracias, Daniela. Buenos días para todos. Buenos días, Nela, y a todos los presentes. Gracias por la oportunidad de hablar desde las regiones. Muchas veces el periodismo desde las regiones poco conoce en profundidad las limitaciones que tiene, y sobre todo en esta materia que mencionas acerca de la deficiencia de los servicios básicos. Durante el periodo de cuarentena por COVID-19, los servicios básicos empeoraron aún más en las regiones, y fundamentalmente voy a hablar de dos que afectaron directamente el ejercicio de la profesión. En el caso del servicio eléctrico, en algunas regiones del país llegamos a sumar hasta 20 horas continuas sin electricidad durante los 3 primeros meses de la cuarentena por COVID-19 del año pasado. Aunado a ello, cuando no hay servicio de electricidad, fallan las estaciones, lo que impide pues que tengamos señal telefónica o conexión a internet para hacer nuestro trabajo. Además de ello, unos medios de comunicación regionales utilizan plantas de energía eléctrica para poder mantenerse al aire en el caso de emisoras, o mantener operativos sus servicios cuando no hay servicio eléctrico. ¿Qué pasa? Que la mayoría de estas plantas eléctricas funciona con gasolina, y la gasolina fue uno de los primeros servicios básicos que se suspendió durante la cuarentena en el país de la cuarentena. Sin embargo, en algunos estados hubo despacho de gasolina a los llamados sectores priorizados, y los medios de comunicación, los periodistas, deberíamos ser uno de los sectores priorizados, y ciertamente así fue en algunas regiones. Sin embargo, esta lista de quienes eran que conformaban el sector priorizado de la prensa respondió a criterios políticos, en muchos casos, más que a criterios profesionales.
En mi caso particular, yo fui excluida de la lista de surtido de combustible por negarme a reproducir notas de prensa de una organización política que controla este servicio básico. Entonces allí vemos otras limitaciones que, dados al control del poder político, pues agudizan aún más las dificultades para ejercer el periodismo en las regiones. Medios de comunicación institucionales, como por ejemplo los de la Universidad de los Andes, no han tenido acceso a gasolina para poder surtir sus plantas eléctricas, y de esta manera que se mantenga al aire la emisora, que funcione el servidor web para los contenidos digitales, entre otros. Son fundamentalmente las limitaciones que hemos tenido en las regiones. En cuanto a los servicios, debo destacar que se ven aún más afectados los periodistas que trabajan para medios regionales. Esto, por supuesto, invisibiliza aún más la información desde las regiones. Un poco lo que mostramos en nuestro informe del año pasado, Atlas del Silencio. ¿Por qué? Porque para poder seguir estando conectados durante un apagón, algunos periodistas que tenemos la posibilidad, gracias a recursos que puedan enviarnos medios nacionales, si somos corresponsales de medios nacionales, podemos adquirir algunos equipos que nos permiten mantener con energía el módem de internet o tener carga en nuestros equipos celulares, por ejemplo. Pero esos son los periodistas que tenemos quizás ese trabajo con medios nacionales. Pero periodistas que trabajan en medios locales, que además durante la cuarentena vieron aún más menguados sus ingresos, se les hace muy difícil mantener informada a la población y mantener ellos su trabajo cuando fallan estos servicios básicos. Lo de la gasolina, además, constituyó una dificultad para la movilidad de los periodistas hasta el lugar donde sucedían los acontecimientos, hasta el lugar de los hechos. Entonces vemos que la gasolina impidió también de esta manera el cumplimiento del trabajo de la prensa en las regiones de Venezuela. Gracias, Daniel. Gracias, Mafer, por ese panorama regional, ¿no? Otro tema que quisiera destacar y que también fue de las limitaciones que más perjudicaron al periodismo, a la libre expresión e información en el país, fueron las detenciones arbitrarias acompañadas de procedimientos judiciales. Esto fue un mecanismo de control que se agravó justamente al inicio del periodo de cuarentena. A partir del mes de marzo nos dimos cuenta que la cobertura de temas relacionados con la salud pues adquirió, ¿no?, un especial cuidado. Había fuentes muy limitadas para hablar de este tema, que pues quedó, dependía exclusivamente de la fuente oficial y cualquier otra información que de algún modo contrastara o no se apegara plenamente al discurso oficial, pues parecía que se corría el riesgo, ¿no?, de atravesar este tipo de procedimientos que afectaron a 62 trabajadores de la prensa durante 2020 y que se ejecutaron justamente por funcionarios de cuerpos policiales y militares y de inteligencia, ¿no? Entre los casos más destacados está justamente el del periodista y el del director del portal informativo Punto de Corte, el ex politólogo Nitmer Evans, que ocurrió el 13 de julio. Y casi 2 meses Nitmer estuvo detenido en la sede de GESIM por supuestos delitos de promoción e incitación al odio, que además vemos que también este es otro patrón, ¿no?, que suele estar presente en estas detenciones y en estos procesos judiciales contra trabajadores de la prensa. Otro caso que ya les había mencionado Nela fue justamente el de Roland Carreño, quien pues sigue detenido, van más de 100 días desde su detención, y una característica de este caso que también pues fue muy grave es que Roland fue víctima de 2 desapariciones forzadas
al momento de su detención, pues no se conocía su paradero, no se sabía quién se lo había llevado, y no fue hasta 24 horas después que se conoció que estaba en manos de cuerpos policiales, y luego posteriormente fue trasladado, ¿no?, a otra sede, y tampoco se le informó a sus familiares o a sus abogados sobre que estaba siendo llevado, ¿no?, a otro lugar. Y pues esto es muy grave porque pues justamente se está poniendo en riesgo la vida y la integridad de un trabajador de la prensa, y no hay transparencia, ni pareciera pues que hay garantías sobre cómo se dan estos procesos de detenciones, estos procesos arbitrarios en el país, ¿no? Y esto es un tema que en diversas oportunidades tanto IPIS Venezuela como otros organismos internacionales han denunciado y han enfatizado en la importancia de que no se lleven a cabo este tipo de medidas contra los trabajadores de la prensa, contra los activistas de derechos humanos, y pues que a pesar, ¿no?, de esas recomendaciones, pues se siguen dando y cada vez con más frecuencia, con más violenta, y que por supuesto tiene un impacto en cómo se ve esto más intocable, y a hacer este trabajo más bien de réplica, y donde no hay este contraste y esta pluralidad de informaciones, ¿no? Aprovecho y aquí muestro, ¿no?, cómo fue el escenario de los victimarios destacados en el año 2020. Como les decía, los cuerpos de seguridad del Estado fueron los principales, presentes en 154 casos del total, y seguidos estuvieron los simpatizantes oficialistas, que son otros grupos que también pues tienden a restringir la labor de los periodistas, sobre todo cuando se dan estas coberturas de temas de interés público en manifestaciones, hechos de calle, donde pues están presentes estos grupos, y tienden a amedrentar y a intimidar a los trabajadores de la prensa que quieren hacer cobertura de este tipo de hechos, ¿no? También destacaron los victimarios desconocidos, e incluso la Comisión Nacional de Telecomunicaciones fue responsable de 10 incidentes. Entre ellos destacó que este ente regulador de las comunicaciones sacó del aire a 8 emisoras de radio de 8 entidades del país, entre ellas las emisoras, aquí se las menciono, la emisora de Zulia, Aventura 91.3 FM, y la emisora Cariñosa 106.1 del estado Anzoátegui, Rumbera 106.9 del estado Miranda, la emisora Pura Candela del estado Sucre, Médano de Falcón, O Estéreo de Monagas, Rumbera del estado Cojedes y Ritmo de Aragua. Menciono este dato en particular pues porque también a partir de la investigación que hizo IPIS Venezuela sobre el acceso a la información local en 315 municipios del país, pues el cierre de estos medios de comunicación dan cuenta de que esos espacios continúan reduciéndose y limitando el acceso a temas a información de interés público de estas localidades. Y quiero pues destacar, ¿no?, que esto es un escenario que continúa agravándose y que ya está afectando a más de 5 millones de venezolanos en el país que no cuentan con medios de comunicación en sus comunidades, y que debido a este escenario de censura y de la misma situación de problemas de infraestructura en los servicios básicos, pues los medios se ven constantemente limitados en sus funciones, ¿no?, para informar, no solamente los medios como estructura, como empresa, sino también los mismos trabajadores de la prensa que no cuentan con los espacios ni las garantías para poder informar en sus comunidades.
No sé, Nela, si quieres agregar algo más en este punto. Sí, sí, gracias, Daniela. Yo quisiera reforzar este punto en particular porque nosotros realmente cuando hicimos el estudio de Atlas del Silencio, Desiertos de Noticias en Venezuela, el año pasado, en el año 2020, nos llevamos una enorme sorpresa. Era algo que intuíamos, o sea, sabíamos por nuestros registros, por el registro que hacen permanentemente los corresponsales, íbamos sumando, pero no teníamos una fotografía clara de lo que estaba ocurriendo en las regiones, de lo que estaba ocurriendo específicamente con los medios locales, es decir, aquellos medios que pueden recoger y que pueden informar de las situaciones en localidades, en municipios. Y realmente una de las grandes sorpresas que nos llevamos es cómo un 46% de los consultados dicen enterarse por las plataformas digitales, por los medios digitales nativos, un porcentaje también muy alto por radios, y vemos entonces el efecto que tienen estas acciones de Conatel al cerrar y cercenar todavía más espacios de radio que siguen siendo los que están quedando apenas como ventanas informativas en esas localidades, en esos municipios, en zonas de 5.000, 10.000, 100.000 habitantes. Nosotros clasificamos los desiertos informativos en desiertos moderados y no desiertos, y vemos que, por ejemplo, entre los desiertos moderados, que son los que tienen apenas acceso a un medio o a ninguno, y los moderados que tienen acceso a más de dos, pero son poblaciones más amplias, podemos llegar a contar hasta 14 millones de venezolanos que están realmente en una situación de incomunicación, o sea, de no tener la posibilidad de consultar medios locales, de enterarse de las situaciones locales, y eso es una herida muy fuerte a ese derecho a la información y ese derecho a la libertad de expresión. Hemos visto también allí cómo apenas un 6% se informa a través de la prensa local, lo cual indica la desaparición casi de la prensa local en Venezuela, y en 8% apenas dice informarse por la televisión abierta o televisión que llega por cable, lo cual también es otro indicador claro de que no están cumpliendo funciones informativas, no solamente locales, sino nacionales, plurales y diversas en esos canales de comunicación. Entonces creo que este estudio viene a reforzar este monitoreo que hacemos en el año 2020, y viene justamente a complementar una visión de la situación de la libertad de expresión en Venezuela, que tiene unas particularidades muy, muy específicas. El caso de Venezuela es realmente caso de estudio porque si bien siempre lo decimos, este año tuvimos 2 asesinatos, pero ese no ha sido esa una constante en Venezuela, a Dios gracias, y así esperamos que se mantenga así y no surjan esos modos extremos de violencia como en otros países de la región, pero sí tenemos unos índices de desinformación, de bolsones de desinformación, de falta de información pública, de acceso a información que no lo tienen otros países. En eso Venezuela y quizás Cuba somos los únicos países que estamos en ese ranking de donde hay peores condiciones para la libertad de expresión, para el ejercicio del periodismo y para el acceso a la información pública. Y entonces vemos cómo hay una correlación entre este tipo de monitoreo y de lo que nos refleja el monitoreo, más este otro estudio que hemos hecho del Atlas del Silencio, y cómo se va complementando y corroborando la situación grave y preocupante de esa descomposición del tejido comunicacional en Venezuela, y que sin duda alguna es un indicador muy, muy alarmante de la salud de la sociedad, o de la salud de esta sociedad que está en una situación de dictadura informativa grave. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Nela. Sí, justamente, y también a propósito del estudio del Atlas del Silencio, donde la mayoría de los encuestados refirió que consulta las informaciones
a través de los medios digitales. En IPIS Venezuela también registramos violaciones a los derechos digitales de los venezolanos, y el año pasado tuvimos denuncias de 77 violaciones dentro de esta categoría, que incluyeron 27 ataques, tanto hechos de intimidación contra periodistas en línea como ataques a las plataformas de medios de comunicación que impedían, pues, a los usuarios acceder, ¿no?, a estas plataformas. También registramos 25 hechos por denuncias de bloqueos a medios de comunicación digitales y redes sociales, 23 restricciones a la expresión en línea y 2 casos de limitaciones a la privacidad. Este año, y quiero aclarar, no incluimos dentro de nuestros registros los hechos vinculados a restricciones de acceso a Internet, como habíamos hecho en años anteriores, porque se trata de una categoría, pues, que debido a la frecuencia y al escenario, pues, de deficiencias en la infraestructura de telecomunicaciones que tiene que ver con Internet en el país, enumerar, registrar estos casos de forma cuantitativa, pues no hace que nuestro registro no se adapte, ¿no?, a ese panorama, y no estaríamos dando una cifra que se adapte, ¿no?, que sea acorde a esa realidad de restricciones, pues, que se padecen día a día por tiempos ilimitados y que ocurren, pues, de forma generalizada en los 24 estados del país. Nosotros también, para evaluar esta situación de derechos digitales, realizamos 2 mediciones en 2020, pues justamente para identificar cómo se están dando los bloqueos a los portales informativos y a las redes sociales en el país, y también para evaluar la velocidad de navegación en Venezuela. Y a partir de estas mediciones, que las hicimos en apoyo con el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red, UNI, y también con el Observatorio ENLAB, pues pudimos identificar en días específicos cuál era esta realidad, ¿no?, de bloqueos, principalmente en medios de comunicación nacionales y extranjeros, y la velocidad de Internet, pues, en 20 estados del país, que es donde estamos presentes gracias a nuestra red nacional de corresponsales. Llamó la atención que a partir de estas mediciones pudimos identificar que el promedio de navegación fue de un 1,6 megabits por segundo, lo que hace que Venezuela tenga, pues, el Internet más bajo de la región, y es un dato que, pues, no ha mejorado en comparación con años anteriores, donde, pues, no seguíamos en esa cifra de 1 megabit por segundo, pero estábamos 2 puntos arriba con 1,8 megabit en 2019. Y en cuanto a los bloqueos, pues este tipo de medidas de censura se siguen implementando. Hay medios de comunicación que desde hace 3 años están siendo censurados por este tipo de mecanismos, y que esas medidas continúan, lo que los ha llevado a que ellos tengan que cambiar su plataforma, el acceso a su plataforma, para garantizar a los usuarios que puedan acceder a sus informaciones, ¿no? Además, vemos que justamente cuando hay bloqueos en las redes sociales tiene que ver con cobertura de hechos específicos vinculados sobre todo con apariciones de la oposición venezolana, manifestaciones ciudadanas, y que justamente en esos momentos es donde se ve, pues, más limitada el acceso a este tipo de portales informativos que, pues, suelen dar cuenta de ese tipo de hechos, ¿no?, sin depender de la mirada oficial. Y, pues, bueno, ya en este punto sí me gustaría, pues, dejar el espacio para quienes tengan dudas, preguntas sobre temas específicos. Pues Nela y yo estamos a la orden para atendernos sus preguntas y hablarnos sobre los temas donde quieran profundizar, o otros temas de interés en los que nosotros podamos dar cuenta, ¿no? Pueden escribir sus preguntas al chat y nosotros las vamos respondiendo.
Sí. A ver. Mientras, mientras recibimos sus preguntas, me gustaría agregar también en este espacio que hemos dedicado en el reporte al tema de los derechos digitales, cómo ahí se están presentando unos grandes desafíos, ¿no? Unos grandes desafíos que tienen que ver cómo se ha ido trasladando la misma violencia que hay en los espacios físicos a una violencia en línea. Hemos visto también como patrones el tema de cómo el debate público se ha ido contaminando con muchos elementos de desinformación, y en ese punto nosotros tuvimos la experiencia de un monitoreo de desinformación en el momento electoral, que fue el 6 de diciembre, y luego en el momento del cambio de la Asamblea Nacional, el 5 de enero, en donde a través de ese monitoreo con nuestro equipo en Caracas pudimos realmente detectar cómo se da ese proceso de desinformación en un momento electoral desde el poder. Eh, si quieren, podemos avanzar un poquito en esto, eh, esperando si hay alguna intervención de parte de ustedes. Lo que pudimos allí nosotros detectar en ese experiencia que hicimos de monitoreo de desinformación es como, en primer lugar, vemos una desinstitucionalización del mensaje público cuando se traslada la información pública en un ambiente electoral que necesariamente debería salir a través de instituciones como el CNE, como los partidos políticos, como los tribunales, como digamos las instancias institucionales. Eso se va trasladando a una política comunicacional que la dictan los voceros del Ejecutivo o los voceros políticos del alto poder, y de esa manera va permeando por vías informales a través de muchos de su equipo, de su guerrilla comunicacional, de sus influencers, que pueden acumular millones de seguidores en redes como Twitter básicamente, pero también en Facebook y en Instagram. Y luego cómo se inserta en ese mismo procedimiento los medios nacionales y los medios internacionales de gobiernos aliados para potenciar esos mensajes que son mensajes con unas condiciones políticas claras, con omisiones, con desinformación, con manipulación de información. Eso lo pudimos detectar y ver, y están en nuestros reportes, en nuestra serie de 6 reportes de desinformación en momentos electorales. Y esta es otra de los grandes desafíos que se abren en el tema digital y que está siendo cada vez más investigado y más atendido por organizaciones de defensa y por instituciones en todas las instancias, porque definitivamente sí está afectando el debate público, sí está afectando la pluralidad, la diversidad y sobre todo espacios neutrales donde debe darse esos debates democráticos, ¿no? No sé si tenemos algún tipo de participación, de preguntas. Si no, seguimos hablando nosotros, ¿no? El micrófono. Perdón, disculpa. Tenemos una pregunta de Yoleida Salazar. Ella nos pregunta si este informe es enviado a algún organismo gubernamental a manera de información. Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos unos puentes claros con las organizaciones o las instituciones gubernamentales en Venezuela, porque siempre ha habido desde el comienzo una relación muy desigual y conflictiva con estas organizaciones. Hemos tenido contactos con la Fiscalía, que es el organismo que nos compete a la hora de hacer denuncias específicas sobre los casos de periodistas, y Defensoría del Pueblo, ¿no?
pero que serían quizás las instancias a donde podemos enviar estos reportes, son informes y reportes públicos, abiertos. Nosotros sí los hacemos llegar a la Relatoría para la Libertad de Expresión, tanto de la CIDH en la OEA como de la ONU. También hacemos llegar nuestros reportes a los grupos de derechos humanos de Naciones Unidas, de la Unión Europea, a través también de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Y bueno, es parte de nuestro plan de incidencia para que este tipo de información se dé a conocer como parte de la situación de grave violaciones a derechos democráticos y libertades democráticas en Venezuela. Ok, gracias Nela. Ahora tenemos otra pregunta de María Victoria Fermín. Nos pregunta si exploramos la categoría de autocensura como consecuencia de las demás violaciones, detenciones y agresiones. Sí, nosotros abordamos la categoría de autocensura. Justamente este tipo de violación se encuentra dentro de la categoría de censura interna, ¿no? Que es justamente esa censura que se da dentro de los medios de comunicación, bien sea consecuencia por presiones internas de los directivos del medio, como por presiones externas, después cuando el medio, a través de presiones gubernamentales, pues también se ve en esa posición de restringir la cobertura, el abordaje de ciertos temas, y pues esto por supuesto afecta, ¿no? el trabajo de los periodistas. Son pocos los casos de autocensura que registramos, pero efectivamente es un tema que está presente y que también, ¿no? A partir de otros hechos, como pues bien mencionas, las detenciones arbitrarias, los hechos de intimidación y los procesos judiciales, es un tema que también se ha visto de forma más frecuente. Incluso en 2020 nos llamó la atención que aumentó el número de casos de registro interno, estos casos donde la persona prefirió que no se hiciera pública su denuncia, y registramos más de 20 casos bajo esta condición de registro interno, pues porque la persona no se siente segura al dar a conocer la violación de la cual fue víctima, ¿no? Entonces, este tema también es importante tenerlo en cuenta. A ver, creo que aquí hay otra de los grupos. Sí, sobre las estaciones de radio, me imagino que se refieren a las emisoras de grupos irregulares que están presentes en la frontera. Esto es un tema que no hemos abordado y que no hemos logrado hacer, ¿no? Esa especificación de cuáles son estas emisoras. Pero a partir del estudio del Atlas del Silencio sí pudimos darnos cuenta de que hay estaciones de radio justamente, o el escenario de medios de comunicación en estas zonas fronterizas, pues es de los más afectados, ¿no? En las comunidades en fronterizas y las comunidades indígenas son las poblaciones donde el acceso, ¿no? a medios de comunicación que den cuenta de esa realidad, pues es el más limitado, ¿no? Esto fue lo que pudimos evidenciar a partir de esta primera fase del estudio sobre desiertos informativos. Sí, justamente, si bien nosotros no llevamos ese registro de las emisoras que pudieran estar en manos de grupos irregulares, porque bueno, eso no hemos llevado ese registro, sí nos llama la atención que justamente son los dos estados, como Zulia y Táchira, y Apure también, tres estados que tienen que ver son estados con unas fronteras muy complejas, donde hay muchísima intervención de grupos armados, de grupos irregulares.
son 3 estados que tienen las peores cifras como desiertos informativos, ¿no? Táchira, por ejemplo, 75% de los municipios tiene poca o nulo acceso a información. En un total de 416.000 personas tienen dificultades para acceder a noticias, sobre todo las que puedan afectar a su cotidianidad más inmediata, son las informaciones de su zona. O sea, dice él que el 46,63% de los tachirenses tiene problemas para estar informados. Apure es otro desierto informativo. Los apureños tienen dificultad para acceder a informaciones oportunas, sobre todo las regionales, y esos grados de dificultad dice que el 76,75% de los habitantes tienen pocos medios de información para acceder a las noticias de su región, 23,25% viven total desierto con un solo medio para informarse, no hay periódicos, tampoco hay televisoras de señal abierta. Entonces, eso es un indicativo de no solamente pues de que hay una situación muy compleja en las fronteras, que además deberían ser pues una de las zonas mejor atendidas por la información, porque justamente son fronteras muy conflictivas, abiertas, donde hay unos problemas con todo este tema también de los migrantes, y no sabemos qué está ocurriendo. No sabemos qué está pasando, ni siquiera saben ellos qué pasa en su propia localidad. Y estos son esos rasgos muy preocupantes que estamos cada vez detectando con mayor fuerza y que nos da pues ese diagnóstico muy negro de la situación del periodismo, de la libertad de expresión en Venezuela. Así es. Bueno, tenemos otras 2 preguntas por aquí. Una es si el informe se va a enviar por correo, y la respuesta es sí. Este informe, además de enviarse por correo, va a estar disponible en la página de IPIS Venezuela, ipisvenezuela.org. Allí lo pueden descargar o ver en línea, y además pues les van a poder recibirlo a través de su correo electrónico. Hay un comentario de Wolman Linares que para ampliar el punto de la protección de periodistas. Sí, Wolman. Entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, se logró incluir el objetivo 16. El objetivo 16 tiene que ver con la justicia, organizaciones, digamos, indicadores que tienen que ver con reforzar los procesos de justicia, por reforzar las instituciones democráticas, instituciones sólidas que puedan justamente aunar y colaborar en ese esfuerzo de desarrollo sostenible de las democracias, de las sociedades en general. Y son indicadores muy precisos. En el caso de este objetivo 16, hay luego el objetivo 16-10-01, que tiene que ver específicamente con la protección de periodistas, y como les dije anteriormente, no solo periodistas, ahí se amplía a todos los que son sindicalistas, luchadores por los derechos laborales. Todo tiene que ver también con los que tienen, con líderes sociales, ¿no? Y también con activistas de derechos humanos y con periodistas como actores fundamentales que pueden garantizar esa sociedad, esas instituciones que van a ayudar y a nutrir una sociedad más justa, pues, ¿no? Más democrática. Y luego tenemos el objetivo, por eso y sobre todo UNESCO y la OIT por el lado de los actores gremiales y laborales, y la UNESCO por todo lo que tiene que ver con los periodistas, está en una lucha, en una tarea pues muy permanente de seguir de cerca esos indicadores para ver hasta qué punto los países responden a esa seguridad de los periodistas, a esa garantía de trabajo de los periodistas, que garanticen ese ejercicio libre, esa libertad de expresión, no solamente para ellos, sino para los ciudadanos también. Luego está en ese mismo objetivo de desarrollo sostenible el 1610.02, que tiene que ver específicamente con el acceso a la información pública. Y nosotros en IPIS estamos ahorita arrancando un proyecto con UNESCO que tiene que ver específicamente con el diseño de esos indicadores
Claro, nosotros tenemos una particularidad, Venezuela no tiene una ley de acceso a información, como sí lo tiene el resto de la región, excepto Cuba, Cuba y Costa Rica, porque Costa Rica lo considera que ya lo tiene en su constitución, pero nosotros sí tenemos normativas en gobernaciones y en alcaldías, normativas que digamos, que garantizarían un acceso a la información, o el propio artículo 57 de la Constitución. Pero de lo que se trata ahorita es de diseñar cómo podemos medir qué tan respetuosos o qué tan sí, respetuosos son los estados de ese derecho al acceso a la información pública como parte de esa agenda de desarrollo sostenible que permitiría el acceso a la información pública, una mayor transparencia, una mayor accountability social, control de la gestión pública para justamente fortalecer democráticamente las instituciones. Ese es un poco el marco en donde están estos objetivos de desarrollo sostenible, tanto para el tema de protección de periodistas como para el acceso a la información pública. Excelente, Nela. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Y bueno, estamos cumpliendo ya Sí. nuestro cierre de este reporte. Es un reporte que está a la vista de todos, está para ser consultado, para ser compartido, bueno, para ser analizado también. Es una fotografía que consideramos pues muy fidedigna de lo que está ocurriendo en Venezuela. Cada vez estamos depurando y perfeccionando, tratando de perfeccionar esas categorías para que sean todavía más claras y acertadas en lo que queremos decir. Y bueno, y seguimos con nuestro trabajo de monitoreo desde IPI, seguimos con nuestros corresponsales en todo el país atentos a este apoyo que nosotros podemos brindar a cada periodista y a cada medio que bueno, es blanco de ataques, es blanco de, de persecución y de juicio pues, en su contra por ejercer una labor que está garantizada, que debe ser resguardada y que nosotros estamos apoyando con todo nuestro ánimo y nuestra energía. Les agradezco muchísimo su presencia y su participación y bueno, gracias Daniela, gracias María Fernanda, Joher y también a todo el equipo que ha trabajado en este reporte, que bueno, es un equipo grande, es un equipo que dirige Daniela y que también coordinan Daniela y Joher desde Caracas, pero que tenemos corresponsales en Amazonas, con Carolina, bueno, no los voy a nombrar a todos, pero tenemos en Amazonas, Anzoátegui, Aragua, con Gregoria, Barinas, bueno, todos nuestros corresponsales y al equipo de IPIS en Caracas, que también es fundamental para todo este trabajo que estamos haciendo, en planificación, administración, comunicaciones, toda la parte de community manager, de todas las redes sociales, y bueno, realmente todo esto es un trabajo de todos, de un equipo muy grande, y es un trabajo que quiero agradecer públicamente y que está allí para todos. Muchísimas gracias. Yo aprovecho y reitero el agradecimiento de Nela a todo el equipo, nuestra querida Red Nacional de Corresponsales, y por supuesto también agradezco a Joher y a María Fernanda por habernos apoyado en la presentación de hoy. Y pues bueno, eso, invitarlos a leer el reporte y que bueno, estamos a la orden, ¿no? Cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias.